La pantalla se oscurece lentamente. Una brisa helada suena mientras una vela parpadea frente a un manuscrito antiguo. La cámara se acerca a las letras YS que brillan débilmente, como si guardaran un secreto vivo. El reloj marca las 11:00 p.m. del 23 de octubre de 2025 en la pantalla. Bienvenidos, exploradores de lo prohibido. Son las 11:00 p.m. de esta noche, un momento donde las sombras se alargan y los secretos susurran. Soy tu nombre o seudónimo. Y esta noche desentrañaremos uno de los misterios más oscuros de la historia. ¿Por qué la Iglesia Católica, guardiana de la fe cristiana durante siglos, arrancó el libro de Enoc de la Biblia? Este texto, venerado en la antigua Etiopía y citado por los apóstoles, desapareció de los cánones occidentales, dejando tras de sí un rastro de preguntas. Durante las próximas 70 minutos, viajaremos por criptas polvorientas, concilios secretos y visiones de ángeles caídos. Prepárate, porque lo que descubramos podría desafiar todo lo que crees saber sobre la fe, el poder y el cielo. El velo se rasga ahora. La cámara se eleva mostrando un vitral roto en una catedral, donde la luz de la luna revela una cruz torcida, mientras un coro gregoriano se mezcla con un zumbido inquietante. Comencemos en el principio. El libro de Enoc no es un texto cualquiera. Escrito antes del tiempo de Cristo, este manuscrito, preservado milagrosamente en la Iglesia Ortodoxa Etíope en Yes, narra una cosmología estremecedora. Habla de los vigilantes, ángeles rebeldes que descendieron a la tierra, seduciendo a las hijas de los hombres y enseñando secretos prohibidos, magia, astrología, el arte de la guerra. Génesis 6, en la Biblia cristiana, menciona brevemente a los hijos de Dios que tomaron mujeres, pero el Enoc lo expande en una epopeya oscura. Estos ángeles, liderados por figuras como Semshasa y Azazel, corrompieron a la humanidad, engendrando gigantes, los Nefilim, y desatando el caos que llevó al diluvio. Judas, en su epístola del Nuevo Testamento, cita directamente a Enoc diciendo: Profetizó Enoc diciendo, «He aquí el Señor viene con sus santos millares». ¿Por qué, entonces, este libro que los primeros cristianos conocían fue silenciado? Viajemos al siglo I. Los primeros cristianos, dispersos por el Imperio Romano, usaban una colección de textos que incluía no solo los evangelios, sino también escritos como el Enoc. Fragmentos en arameo y griego, encontrados entre los rollos del Mar Muerto, prueban que este libro era venerado en las comunidades judías de Qumrán. Los padres de la iglesia temprana, como Tertuliano, lo defendían, viendo en él una clave para entender la lucha entre el bien y el mal. Pero algo cambió. A medida que el cristianismo se institucionalizaba, la iglesia comenzó a consolidar su poder. El Concilio de Nicea en 325, convocado por el emperador Constantino, marcó un punto de inflexión. Este concilio no solo definió la divinidad de Cristo, sino que sentó las bases para un canon unificado. Y aquí el Enoc empezó a ser cuestionado. Imagina las salas de mármol de Nicea, iluminadas por antorchas, donde obispos debatían bajo la mirada de Constantino. El Enoc, con sus ángeles caídos y su visión apocalíptica, chocaba con la narrativa ordenada que la Iglesia quería proyectar. Un Dios de amor y redención. No un cosmos en guerra. Los teólogos como Jerónimo, traductor de la Vulgata latina en el siglo IV, lo descartaron, argumentando que carecía de autoridad canónica. ¿Pero era solo eso? Algunos sugieren que el Enoc amenazaba el control eclesiástico. Sus descripciones de ángeles rebeldes y un juicio divino directo podían inspirar herejías, dando a los fieles ideas de un poder espiritual fuera de la jerarquía papal. Avancemos al siglo IV. El concilio de la Odisea, alrededor del 363, y luego el de Cartago en 397, refinaron el canon. El Enoc fue excluido, relegado a los apócrifos, mientras la Iglesia Católica consolidaba los 73 libros que conocemos hoy, o 66 en las versiones protestantes posteriores, pero el texto no desapareció por completo. Etiopía, aislada por su geografía y su fe ortodoxa, lo conservó en su Biblia de 81 libros. ¿Fue un accidente o una decisión deliberada? Algunos historiadores creen que la Iglesia temía que el Enoc revelara demasiado. No solo ángeles caídos, sino una visión del fin de los tiempos, donde los justos serían juzgados directamente por Dios, sin intermediarios eclesiásticos. Profundicemos en el contenido del Enoc. Este libro, dividido en 5 secciones, incluye visiones de los cielos, viajes a través de portales celestes, y un relato detallado del juicio final. Enoc, un patriarca antediluviano, es llevado por ángeles a presenciar la caída de los vigilantes.
Azazel, uno de los líderes, enseña a los hombres a hacer espadas y escudos, corrompiendo la tierra. Los Nefilim, sus hijos, devoran a la humanidad, forzando la intervención divina. Este relato expande Génesis, sugiriendo que el diluvio fue más que un castigo por el pecado humano. Fue una guerra celestial. La Iglesia, al excluirlo, pudo haber querido evitar que los fieles vieran a los ángeles como seres falibles, erosionando la imagen de un cielo inmaculado. Pero hay más. El Enoc describe un calendario solar de 364 días, diferente al lunar judío, lo que pudo haber chocado con las prácticas litúrgicas establecidas. Además, su énfasis en la oración personal y las visiones místicas pudo haber amenazado la autoridad sacerdotal. Imagina a un campesino medieval, leyendo que puede comunicarse directamente con el cielo a través de visiones como las de Enoc, sin necesidad de un sacerdote. Esto era peligroso para una iglesia que centralizaba el poder en Roma. Pasemos al siglo XVI, con la Reforma Protestante. Martín Lutero y otros reformadores, al cuestionar la autoridad católica, también rechazaron textos como el Enoc, alineándose con el canon judío más corto. Pero incluso aquí, el eco del Enoc persiste. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, trajeron de vuelta fragmentos que confirman su antigüedad. ¿Fue un error histórico o una conspiración? Algunos teóricos sugieren que la Iglesia ocultó el Enoc para proteger su narrativa de redención, evitando que los fieles vieran un universo más complejo y caótico. Consideremos las implicaciones teológicas. Si el Enoc fuera canónico, cambiaría cómo entendemos el pecado original. No sería solo la desobediencia de Adán y Eva, sino una corrupción cósmica iniciada por ángeles. Esto podría haber debilitado la doctrina del pecado heredado, central en el catolicismo, que justifica el rol de la Iglesia como mediadora. Además, las profecías de Enoc sobre un juicio final sin intermediarios chocaban con la idea del purgatorio y las indulgencias, prácticas lucrativas en la Edad Media. Exploremos un momento de silencio, pausa de 10 segundos con sonido de viento y campanas lejanas. Cierra los ojos y siente el peso de estas palabras. ¿Y si el Enoc fue silenciado no por falta de verdad, sino por exceso de ella? La Iglesia, al moldear la Biblia, pudo haber elegido una fe más controlable, dejando atrás visiones que podían desatar preguntas peligrosas. En Etiopía, donde el Enoc sigue vivo, los fieles lo leen como una llave a los misterios celestiales, un contraste con el occidente que lo enterró. Pero la historia no termina. En los siglos modernos, el resurgimiento del interés en los textos apócrifos ha avivado el debate. Investigadores como R. H. Charles, quien tradujo el Enoc al inglés en 1917, argumentan que su exclusión fue política, no teológica. La Iglesia, enfrentada a herejías como el gnosticismo, pudo haber visto en el Enoc un riesgo de interpretaciones erróneas. Sin embargo, otros creen que su visión de un cosmos en guerra refleja una verdad que la Iglesia prefirió ocultar, un cielo donde incluso los ángeles pueden caer. Imagina una cripta bajo el Vaticano, donde manuscritos polvorientos guardan copias perdidas del Enoc, selladas por órdenes secretas. Aunque no hay pruebas, la idea persiste. ¿Y si la Iglesia sabía que revelar estas verdades podía desestabilizar su poder? El Enoc no solo habla de ángeles caídos, sino de un juicio donde los poderosos serán expuestos. Esto pudo haber sido una amenaza en una era de cruzadas y corrupción eclesiástica. Lleguemos al presente. A las 11:00 p.m. de esta noche, el Enoc resurge en libros, documentales y debates en línea. Su exclusión parece menos un accidente y más una decisión calculada. Un sacrificio por la unidad de la fe. Pero, ¿a qué costo? Al quitar el Enoc, la Iglesia pudo haber perdido una pieza clave de la narrativa celestial, dejando a los fieles con una Biblia incompleta. En Etiopía, donde se canta en iglesias excavadas en roca, el Enoc sigue vivo, un testimonio de lo que pudo haber sido. Reflexiona un momento, pausa de 15 segundos con música de órgano que sube y baja. ¿Qué significa que un texto tan antiguo, citado por los apóstoles, fuera silenciado? ¿Fue por miedo, poder o una verdad demasiado grande? La Iglesia Católica, con su historia de concilios y controversias, moldeó la Biblia que conocemos, pero el Enoc nos recuerda que hay más allá del velo. Te invito a dejar tu pensamiento en los comentarios, a suscribirte para seguir explorando estos misterios y a buscar más en los enlaces de abajo. A esta hora, las sombras se cierran, pero el eco de Enoc permanece. Gracias por caminar conmigo en este sendero oscuro. Hasta la próxima revelación, que la luz te guíe, o las sombras te encuentren.